Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Tengan un hermoso día, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Rosemary Torrico y vengo de parte de la Iglesia Palabras de Gracia, donde tenemos un pastor bárbaro y su esposa también que nos enseña palabras de gracia, hermanos. Nuestro pastor Alberto Velasco y la pastorita Judith de Velasco. Así que, hermanos, otra vez acá compartiendo lo que nos enseñan. Vamos a la segunda parte del nombre de Jesús. Y saludando a todos los amigos que están en el exterior y que nos escuchan. Allá en Orlando, allá en Tucumán, en Madrid, en Málaga. Porque tenemos esa ventaja de que usted puede decir a sus amigos para que se conecten a esta radio y puedan escuchar no solo este mensaje, sino varios mensajes durante el día. El nombre de Jesús, poderoso nombre de Jesús. El aire que nos rodea está llena de fuerzas hostiles que intentan destruir nuestra comunión con el Padre Celestial y privarnos de ser útiles en el servicio del Maestro. Nuestro Padre ha preparado el arma para que usemos, un arma para que usemos en esta lucha contra Satanás. Porque, fíjense hermanos, a Él no le gusta porque Dios nos ha sacado de ese ámbito que nos dominaba Satanás. Y entonces nos ha puesto en su lecho, podríamos decir, en el equipo de Él. Entonces Satanás se quedó furioso. ¿Y qué es lo que intenta Él? Que vuelvas hacia Él. Entonces empieza con enfermedades, nos ataca con cosas de la familia. Pero recordemos que vencido está. Entonces, por eso decimos que el aire nos rodea con esas fuerzas hostiles. Esa arma que Dios ha preparado en lucha contra Satanás, no solo para nosotros, sino también para los hombres que están dominados por Satanás y nos rodean. Hay gente que está dominada por Satanás. En realidad, todos aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador y no están dominados por el Padre, por Cristo, están dominados por Satanás. Es uno o el otro, no hay intermedios. Y esa arma, ¿qué creen, hermanos? Esa arma es el nombre de Jesús, poderoso nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo lo ganó? Hay autoridad en ese nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús heredó el nombre, porque alcanzó la autoridad de su nombre por medio de conquistas y porque su nombre le fue conferido, dice la palabra. Nombre lo heredó de Dios, el Creador. En Hechos 1 dice, 1, 2 al 4, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. O sea, Dios le ha dado heredad de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, alcanzó por herencia más excelente ese nombre.
Eso le ha dado Dios. Y eso no debemos olvidarnos, hermanos. En segundo lugar, Él logró esa autoridad de su nombre por medio de conquistas. Y escuchen lo que dice en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza. O sea, los mostró en público, triunfando sobre ellos. El cuadro que nos presenta aquí, hermanos, es el de Cristo trabado en terrible combate contra las huestes de las tinieblas. Este pasaje nos hace entrever la formidable victoria que obtuvo antes que se levantara de los muertos. Hemos tenido la bendición de escuchar, de aprender qué pasó desde el trono o desde la cruz al trono. Esos 3 días, los días que nosotros sabemos que Cristo fue clavado, crucificado, azotado, hermanos, es nada en comparación de lo que pasó en el Hades. Ahí sufrió aún más nuestro Señor. Por eso dice que obtuvo antes que se levantara de los muertos. En otras palabras, después de que Cristo se hubo deshecho de las fuerzas demoníacas ahí en el Hades y de la tremenda carga de la culpa. O sea, tenía cargadas nuestras culpas, pecados, enfermedades que Él había llevado al Hades. Estaba sobre Él. Luchó, se las quitó. Y luchó contra Satanás. Le conquistó. A Satanás lo dejó paralizado. Lo dejó débil, flagelado, derrotado. Así fue, hermano. Lo que en Lucas 11:21 dice, se cumplió. Cuando dice en Lucas, mire, cuando el fuerte, armado, guarda su atrio, en paz está todo lo que posee. Mas, si sobreviniendo otro más fuerte que él, le vencerá, le tomará todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos, dice la palabra. Nosotros vemos, a ver, hermanos, vamos a ver en Lucas, otra versión. Lucas 11, miren, dice, cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte le ataca y le vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. ¿Quién es este alguien, hermano? Nosotros tenemos esa autoridad, nos ha sido concedido ese nombre. Y dice, ¿no?, que Satanás está feliz, tranquilo, porque protege sus posesiones. Pero no es por siempre. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca, le vence, le quita sus armas y le lleva sus pertenencias. En otra versión dice, reparte sus despojos. Así, cuando Cristo se levantó de entre los muertos, ahí abajo en el Hades, no solamente tenía las llaves de la muerte, porque Satanás dominaba todo, tenía las llaves de la muerte y del infierno, sino que también poseía la armadura en que Satanás confiaba. Había derrotado al diablo, había derrotado a todo el infierno. Imagínense esa pelea, hermanos. Jesús derrotando a todo el infierno, derrotando al diablo, y se paró ante los 3 mundos, el cielo, la tierra y el infierno, como el vencedor indiscutible del viejo enemigo del hombre. Es vencedor, es triunfador, conquistador. Conquistó a Satanás delante de sus propios cortesanos, delante de sus servidores, en las regiones tenebrosas,
de los condenados, y allí se irguió como el vencedor y el Señor absoluto. Así es, Cristo es un Señor vencedor. No es de extrañarnos que recién alcanzadas tales victorias haya dicho los discípulos: toda potestad, eso dijo Jesús, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él se destaca como el Señor y el gobernador del universo. O sea, ese nombre, Jesús, es de que un gobernador del universo. Toda esa autoridad sobre los dominios de Satanás le ha sido conferido a ese nombre, al nombre de Jesús. El poder para liberar al hombre de su pecado, de sus enfermedades o de cualquier otra influencia satánica, le ha sido conferido a ese nombre. Jesús, Cristo, ha vencido. ¿Me entiende, hermano? Perdón. En tercer lugar, la grandeza de su nombre le fue confiada, conferida, otorgada. En Filipenses 2, 9, 10, ¿qué dice? Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Lo que inferimos es que había un nombre conocido en el cielo y desconocido en todas partes, y que ese nombre se guardaba para conferirse a alguien que lo mereciera, y a Jesús, al que nosotros conocemos, al Hijo eterno de Dios, como es conocido en el seno del Padre. Le fue dado este nombre para que ante Él se doble toda rodilla en los tres mundos, hermanos. Toda rodilla se doble en el cielo, toda rodilla se doble en la tierra, toda rodilla se doble en el infierno, y que toda lengua confiese que Él es el Señor, Señor de los tres mundos. Ahora, dice acá, en Efesios 1, 19, 23 dice que fue colocado por encima de todo poder y dominio. O sea, hermanos, no hay nadie más arriba del nombre de Jesús. Y esto les digo ¿para qué? Para que nosotros pongamos en práctica y pidamos en el nombre de Jesús. Vayamos a Filipenses 2, 8, 10, que dice: revela que después de su resurrección, cuando se le confirió el nombre que es sobre todo nombre, era el nombre de Jesús. Ese nombre le fue dado, ¿para qué? ¿Para que Él lo use estando en el cielo? No. Ese nombre fue dado para que la iglesia hiciera uso de Él. Para los que tienen necesidad de echar mano de su nombre. Para todos aquellos que han sido hechos coherederos con Él. Están hablando de usted y de mí. Si yo soy coheredera con Él, entonces puedo usar su nombre. Me ha dado, nos ha dado a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? No son la iglesia metodista. No, hermano, la iglesia constituida por personas que han confiado en Jesús. O sea, nos ha dado a nosotros para que usemos ese nombre tan grande que hemos conocido hace un momento. Dios ha hecho esa inversión. ¿Para quién? Para la iglesia. Él ha hecho ese depósito sobre el cual, dice la palabra, tienen derecho la iglesia para tomar lo que necesites y cuando lo necesites. El nombre que contiene la plenitud de la divinidad, o sea, ese nombre contiene la plenitud de Dios, las riquezas de las eternidades y la autoridad por sobre todo poder o toda autoridad conocida en el cielo, en la tierra y en el infierno,
nos ha sido dado a nosotros, hermano. Esa arma la tenemos con nosotros. Está en nosotros. Actívala. Ese es nuestro trabajo. Dios hace cierta parte y después nosotros tenemos que activar, tenemos que usar. Tenemos el derecho de usar ese nombre en contra de nuestros enemigos. Tenemos el derecho de usarlo en nuestras peticiones, en nuestra alabanza. Ese nombre le fue dado a Él para nosotros y es nuestro hoy. No fue para los patriarcas, es hoy para nosotros. 2019, 2020, los años que vengan, es para nosotros. No ha perdido nada en su poder. Y miren, en Juan 16:24 Jesús dice: hasta ahora nada habéis pedido, y la palabra clave, en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Él no los ha concedido. Él no dice, si crees o si tienes fe, úsalo. Sencillamente nos ha dado su nombre. Es nuestro. Y con aquello que es nuestro no necesitamos tener fe para usarlo. Es nuestro. Hermanos, está en tu bolsillo, está en tu boca, está contigo esa arma, el nombre de Jesús. Cuando Cristo estuvo con los discípulos, no tenían ellos necesidad del nombre de Jesús. Él personalmente satisfizo toda necesidad. Para cuando llegó el tiempo en que debía dejarlos, les dijo que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, el Padre se los dará. Ay, hermanos, qué hermoso. Esa arma para vencer a todo. ¿Para quién es nuestro enemigo? La pobreza, la enfermedad. Todos esos son entes espirituales que son nuestros enemigos. Por lo tanto, practiquemos cómo. En nuestras casas. ¿Viene una enfermedad? No. En el nombre de Jesús te vas. Ya no le podemos decir fuera enfermedad. La clave es fuera enfermedad en el nombre de Jesús. Ya no existirá, hermanos, para nosotros ese virus tan fuerte de coronavirus que está haciendo viral todas las cuestiones. Nosotros decimos, gracias Dios, porque en mi casa no entra ningún virus, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis papás, en toda la familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Eso, hermano, es. Tenemos tanto con qué guerrear, hermano, con qué decir, con qué mandar y usar el nombre de Jesús. Usar el nombre de Jesús en nuestras autoridades, en nuestras casas, en el gobierno. Ore. Si hay alguna cuestión que se está tramando en el Senado y que lo van a hacer ley por lo de los niños que van a aprender y tener clases de esa lucha de género que hay. Nosotros debemos orar, nosotros debemos ordenar y decir en el nombre de Jesús, esa ley no pasa, esa ley se acaba, no sale. Ahora oremos antes de que salga, no cuando salga ya. Antes de que salga tenemos ese poder de pedir, de ordenar en el nombre de Jesús, hermano. Ahí es una maravilla poner en práctica todo eso. Pero ahora Cristo les dice, de cierto os digo, dice la palabra, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, dice Jesús, ¿verdad? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sus obras, les dicen, no van a terminar, al contrario, se van a multiplicar. ¿Qué es lo que hizo Cristo aquí cuando vino a la tierra? Sanó enfermos,
liberó a los cautivos, echó fuera demonios, multiplicó el pan. Tantas cosas que hizo. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros haremos más. ¡Wow! Cuando nos decía el pastor, haremos más. ¿Qué se imaginan? Y nosotros, bueno, sanar enfermos es harto, ¿no? Echar fuera demonios. Pero ¿qué más? ¿Qué hay más? Y yo me pongo a pensar, hermanos, ese es un pensamiento propio. Digo, ¿cómo podríamos nosotros dominar a todas las huestes, a todo caudillo, dice la palabra? En el nombre de Jesús podemos ordenar, porque ellos están bajo nuestros pies. Recuerden que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Dice, cuando Cristo estuvo acá en la carne, estaba limitado por su cuerpo humano. Y es verdad. Solamente podía estar en un lugar al mismo tiempo. Pero al realizarse la redención, es decir, cuando Cristo ya murió y resucitó y nos redimió, entonces, al realizarse esa redención, que convertiría a todo hombre en un hijo de Dios, cada creyente, o sea, hermano, usted, yo, su hermano, ha sido capacitado para hacer lo que Jesús hacía cuando estuvo en el mundo. La razón de ello es la autoridad del nombre, hermano. Él se fue, nosotros haremos más en el nombre de Jesús. Jesús dijo, haréis mayores obras que yo, porque yo voy al Padre. Y todo, no algunas cositas o lo más importante, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que realmente afirma es esto: vosotros tomaréis mi lugar aquí en la tierra. Vosotros, hermanos, eres tú, soy yo. Dice, yo seré vuestro representante en el cielo, y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo justificaré. Será como si yo estuviera en la tierra pidiéndole al Padre. ¡Qué hermoso! Ahora vayámonos a Marcos 16, 17 para culminar toda esta cuestión del nombre de Jesús. En mi nombre, dice, en el nombre de Jesús. Tú, hermano, yo, todos los de la iglesia, pero no una iglesia como denominación, una iglesia como parte del cuerpo de Cristo. En mi nombre echarás fuera demonios. ¿Cuáles son los demonios? Son todo lo que nos ataca y que no va con la voluntad de Dios. Los echarás. Así que practiquemos desde la casa. Se va toda enfermedad, toda tristeza, toda infidelidad. Se va en el nombre de Jesús. Las botas, hermano. Ese poder tienes en el nombre de Jesús. Es esa arma que está hablando el Señor, que ha dejado para nosotros. Y mire, ¿qué más dice? En su nombre pondremos manos sobre los enfermos. ¿Tienes alguien enfermo en casa? Pon tu mano y reprende, saca esa enfermedad. Ahora no digas, te vas enfermedad. Le dices, te vas enfermedad en el nombre de Jesús. Es que ese nombre es muy poderoso, hermano. Ya hemos explicado el porqué, de dónde ha venido, del Padre. Y la enfermedad tiene que reducirse. Así, hermanos, en el nombre de Jesús. Aquí y allá, algunos de nosotros también hemos experimentado esta autoridad de que se nos ha dado investido en el nombre de Jesús. Pero sabe, hermano, muy pocos o quizás ninguno ha sido capaz de permanecer, de disfrutar en la plenitud de ese maravilloso poder, el nombre de Jesús. Así que, hermano,
Ya sabemos, el arma es en el nombre de Jesús. Con eso podemos hacer muchas cosas. Y el tema o la clave es practicar. Tenemos autoridad. Empecemos a practicar. Y después ya nos vamos a volver los capos de la ciudad. En el nombre de Jesús se va todo. ¿Cuántos enfermos ves en las calles? En el nombre de Jesús los podemos sacar, los podemos echar. Hermanos queridos, para mí ha sido un gusto, y cada vez que doy una clase revivo y vivo todas las cosas que el Señor nos dice en su palabra. Leer la palabra, activar ese poderoso nombre de Jesús. Así, queridos hermanos, los dejo con esa palabra. Analicen, mediten, lean y compartan. En el nombre de Jesús, tengan hermoso día. Hoy quiero hablar del necio y del sabio. Busquen el capítulo 8 del libro de Romanos para tener estas cosas presentes. Estas son las escrituras que el Señor me dio para empezar esta enseñanza. Bien, Romanos 8:1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el ungido, y en su unción, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, digan, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en la unción y el ungido, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Si uno sigue poniendo en práctica los principios de la ley del pecado y la muerte, y no se aparta de ellos, y sigue en ese camino, a la postre producirán la muerte. Pues, hermano Copeland, yo no sé, yo no quiero oír nada de lo que va a decir, excepto amén, porque no puede cambiarlo. La única forma de cambiarlo es siguiendo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, sin apartarse, y esta siempre, siempre producirá vida una y otra vez. Quiero que veamos primero en el Salmo 73, y quiero que leamos varias escrituras para que podamos poner nuestro fundamento, y luego les daré las referencias bíblicas conforme avancemos. Pero no vamos a buscarlas ni leerlas. Salmo 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora vean el versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Quiero que vean algo aquí. En Deuteronomio 8:18, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Vean Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios. Por eso podemos leerlo así: Dios te da el Evangelio para hacer riquezas. ¿No predicó Jesús el Evangelio a los pobres? ¿Ven? Él dijo que estaba ungido para predicar a los pobres. Así que esa unción quita las cargas y el yugo, de acuerdo a Isaías 10:27 y 11, 1, 2 y 3, quita el yugo y las cargas de la pobreza, pero
Dios no está dando su sabiduría, su conocimiento, su evangelio al impío para enriquecerse. El impío prospera en el mundo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad. El malo prospera en el mundo de acuerdo a su sistema, y en eso prospera. Lo lamentable de eso es, cuanto más prospera en algo, más pierde en otra cosa. Mucha gente descuida su salud por ganar más dinero y por el estilo. Les daré una definición de materialismo. Ellos no saben lo que es. Creen que materialismo es tener muchas cosas, pero no lo es. Materialismo es un intento por solucionar aquellos problemas espirituales con cosas materiales y dinero. Soledad, pobreza. El dinero no soluciona la pobreza. Pueden tener mucho dinero sin quedarse con él. El diablo se los arrebata tan pronto como ustedes lo guardan. Por eso es, y yo les aseguro, que si pudiésemos resucitar a Lyndon Johnson, él sería el primero en admitir que la pobreza no se soluciona con programas del Estado ni con gastar millones de dólares recaudados en impuestos. Se ha gastado suficiente como para haber terminado con la pobreza muchas veces, pero sigue empeorando, pues es un problema espiritual que requiere una solución espiritual. El diablo absorberá todo su dinero, lo gastará, se deshace de él. Como dijo Jesse en cuanto a lo que Jesús le dijo a Judas, él dijo: siempre van a tener a los pobres entre ustedes. No es el dinero, es un problema espiritual que requiere una solución espiritual. Lo que la gente busca es seguridad material. Oh, hermano Copeland, por favor, ore por mí, porque soy madre soltera y necesito un esposo. Además, quiero que tenga mucho dinero. Yo quiero que mi hijo tenga papá y estoy tan sola. Oh, hermano Copeland, estoy tan sola, necesito un esposo. ¿O quiere orar por mí? Y ella o él, quien quiera que sea, está pensando así. Y tratan de satisfacer algo que solo Jesús puede satisfacer. Solo Jesús puede llenar esa soledad. Solo la palabra de Dios puede llenar ese vacío. Ella luego dijo: pues sabe, hermano Copeland, es que mi seguridad financiera, y si sigo de la forma que voy terminaré sin nada, pues no tengo ninguna preparación ni estudios, por eso vivo de la ayuda del Estado y el gobierno aquí y el gobierno allá y así. Lo que ella quiere es quitarle el dinero a alguien. No es que esté pensando hacerlo, no es que quiera robar, pero le quitará el dinero a él y además le va a imponer una carga tratando de hacerle padre de su niño. Va a tener que arreglar todo esto con la palabra de Dios y solucionarlo en su espíritu para que no dependa del Estado, para que no ande buscando a otro tipo, para que solo dependa de Jesucristo y de la palabra de Dios, y guárdelo en su corazón para que diga: gloria a Dios, ya tengo seguridad financiera, aleluya, estoy sembrando. Porque si uno está dependiendo de la ayuda del gobierno, cuando el Estado se mete en problemas, uno se mete también en problemas. Pero si depende de las leyes de prosperidad, y si el gobierno tiene problemas, usted ayudará al Estado. Pero el gobierno no tiene nada que ver con las leyes del cielo. Y cuando usted anda en las leyes del cielo, que son buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estas leyes harán venir todo esto sobre usted y satisfará la soledad, satisfará la necesidad de
seguridad, satisfará la situación financiera y estará satisfecho en su espíritu que Jesús es el padre de su hijo hasta que Él envíe a alguien para ser padre de ese niño, y habrá enseñado eso a ese niño. No importa si nunca se casa, ese pequeño estará firme. ¿Lo entienden? Y cuando logre ese entendimiento y conoce a un hombre que esté en ese mismo nivel, entonces los dos podrán darse mutuamente, y eso será algo muy hermoso y bonito. Será un matrimonio sólido, será un matrimonio que da en lugar de recibir, en vez de un tipo que solo quiere usar a una mujer. ¿Ah? ¿Ahora sí entienden la definición? Eso es materialismo, tratar de usar las cosas materiales para solucionar los problemas espirituales. No funciona. Nunca ha funcionado. Por esa razón tanta gente testifica: pensé que el dinero me haría feliz, me hizo miserable. Ese dinero no le hizo miserable. Usted debió haber sido feliz antes de tenerlo. Amén. ¿Ven? Bueno, vamos a continuar con esto. Prosperar en el mundo, el impío y el necio no prosperan en Dios. Leamos en Deuteronomios 29. Gracias, Señor. Deuteronomio 29, verso 9. Guardaréis las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo. El justo prospera en Dios, ¿cierto? ¿De dónde tomé la palabra justo? Del pacto. Si uno tiene un pacto, si tiene un pacto con Dios, es justo ante Él, y si se mete en líos, solo tiene que arrepentirse. O sea, eso es lo que significa ser justo delante de Dios. Esa es nuestra posición, ¿ven? Amén. Cuando vean la palabra pacto, recuerden que por ese pacto fueron hechos justos ante Él. Si ven la palabra justo, recuerden eso, lo que señala directamente al pacto de sangre, en la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Si es que andamos en la palabra, Él dice ahí las mismas cosas que yo les decía. Si guardan estas palabras, si andan en estas leyes, y cada vez que aprenden algo nuevo en cuanto a la ley de la fe, aplíquela en su vida. Póngala por obra. O sea, que si hayan algo que dice la Biblia de la fe y dicen: oh, yo no sabía eso, hágalo. Ese es otro elemento de la fe. Y siempre produce resultados. Aleluya. Dará resultados una y otra vez. Ahí es donde la gente se confunde y les falla la fe y tropiezan con cosas y no la pueden practicar. Por eso gente así, que son carnales, se vuelven a lo material y tratan de lograrlo secularmente, cuando solo eran los elementos espirituales que enriquecen la fe. Romanos 3:27, ¿por cuál ley? Por la ley de la fe. Amén. Y leamos en Josué capítulo 1, solo un poquito a la derecha, capítulo 1 de Josué, y veamos el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Para qué lo hace? Para ver, guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Otra versión dice, o más bien la referencia que tengo dice: tratarás sabiamente los asuntos de la vida. Gloria a Dios. Pero deben andar en ello, ven, dijo, este libro de la ley, cuando se está hablando de la Biblia como el libro de la ley, entendemos que se está hablando de la ley de Moisés, pero también hablamos de este libro de la ley. Esta es ley espiritual. Medita día y noche en estas leyes espirituales. Este libro no contiene leyes, más bien es la ley de Dios, y funciona siempre, nunca falla. Y si algo falla, no es culpa de la Biblia.
Amén. Busquen por qué. Cuando yo empecé a hacerlo, vi cómo andaba en el amor. Es lo primero que busco. Es lo que le causa problemas mucho más pronto y cuando uno falla en perdonar y se entromete disimuladamente. Así, vean esto primero. Busquen los elementos que lo causan. Porque no son los cantos que entonan o la ropa o el traje que tienen puesto, ni nada de eso. Eran los elementos de la palabra del Dios viviente. Apréndanselos bien, meditando siempre en esto. No basta con leerlo ni memorizarlo, porque ¿es esto lo que creemos? Y es sorprendente que recibo cartas de pastores que dicen, hermano Copeland, ¿es esto lo que creemos? Yo no les voy a decir qué creer, necio. Vaya e investigue. Disculpen. Organicemos una asociación de pastores para que podamos decir lo que debemos creer. Pues yo creo en asociaciones de pastores, soy parte de ellas, pero nadie debe decirle qué creer. Estudien la Biblia y síganla. La razón por la que lo hacen es porque trabajan mucho y no meditan. Levantan el ministerio, se concentran solo en eso. Hacen todas las confesiones que saben, pero no podrán hacer realidad las leyes de Dios en las que andan si no ponen esto por obra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Solo diga lo que este libro dice. Y de día y de noche meditarás en él. Algunas veces deben buscar y leer, por su llaga fuimos curados. Diga, por sus llagas yo fui sanado. Gloria a Dios. Voy a meditar todo el día y pensar cómo eso cambia mi vida ahora que estoy bien y totalmente sano. Se sorprenderán lo que saldrá de su espíritu y empezará a bendecir su vida cuando empiece a meditar en esas promesas y esa palabra. Él dijo aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien, y serás sabio en sus cosas. Escriban bien claro en algún lugar la palabra sabio, pues de eso hablamos. Amén. Quiero que leamos una escritura más en cuanto a esto. Leamos en Efesios 5. Efesios capítulo 5. Miren en el versículo 15. Mirad pues, ¿saben qué significa eso? Tenga cuidado. Tome control. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios. No como necios, sino sabios. Y el Espíritu de Dios me ha guiado a otro lugar, y vamos otra vez a Proverbios 1. Proverbios 1, verso 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Toda mi vida he oído esto, pues sabe, hermano Copeland, la prosperidad le arruinará. Lo hará si es necio. Es la ley del Espíritu. Si es necio, si es lo que la Biblia llama necio, si está siguiendo la ley del necio, le destruirá si usted se apega a alguna cosa material. La palabra lo dice. Bien. Ahora, y los malos prosperarán. Pero ¿qué dice la Biblia? Los impíos prosperan en el mundo. No hablamos de la prosperidad de Dios. El justo prospera en Dios. Leímos esto, tuve envidia de los arrogantes que prosperan mundanamente. Pero dice, la prosperidad de los impíos, ellos no prosperan en Dios. Y escuchen esto, la prosperidad de este mundo
arruina al necio. Más bien, el necio ya está arruinado. La prosperidad mundana abre la puerta y comprueba que es un necio. Ya está arruinado porque actúa como el necio. Jesús dijo, si eres como el necio, la tormenta arrasará tu casa. Lo triste es que un creyente nacido de nuevo sea tan carnal que actúa como el mundo. El apóstol Pablo dijo que si no perdonamos eso, nos degradará a la condición en que estábamos antes de nacer de nuevo, nos volverá al mismo estado espiritual en que están los no regenerados. Primera de Corintios capítulo 3 dice eso. Es una vergüenza. Usted no debería vivir como el necio. La sabiduría de Dios está en su espíritu, pero nada está llegando a su mente. La necedad le destruirá como destruye a los demás. Muy bien, el necio. Primero, Proverbios 1:7, desprecia sabiduría e instrucción. Pues no me importa lo que digan, lo haré a mi modo. Segundo, Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Yo sé que la palabra dice su hermano Copland, pero usted no entiende mi problema. Proverbios 14:9, tercero, los necios se mofan del pecado. El necio se mofa del pecado, piensa que es gracioso. Proverbios 10:18, número 4. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Nosotros ya vimos eso. Si uno trata de indagar el problema que el necio ha creado, éste empieza a decir mentiras de uno y a echar su necedad sobre uno para que no lo culpen a él. Y esto es un oprobio. Tratará de que sobre usted recaiga el reproche que ha estado sobre él. Ahora, quinto, el necio hace mal por placer. Convierte en juego el hurtar. El necio se complace en engañar a otros para quitarles dinero. Proverbios 10:23. Proverbios 19, 1 al 3. Sexto, la boca del necio es perversa. Eso no se limita a las palabras blasfemas, también quiere decir que su boca está contra él mismo, tuerce su camino, pues usted sabe, hermano Copland, siempre nos alistamos para las vacaciones y los niños se enferman, y supongo que pasará esta vez. La gripe siempre nos ataca primero a nosotros, nunca he visto algo así, no lo entiendo. La palabra dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, yo sé que dice eso, pero es que esto ha sido por largo tiempo. Fue así en mi familia, y fue así en la familia de mi abuelo, y bla, 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 bla. Proverbios 28:26-7. Es un necio el que confía en su propio corazón y no en la palabra de Dios. Créanme, denle 5 años a este Copland y después averigüe de él, y le garantizo que el diablo habrá acabado con él, y le aseguro que dentro de 5 años ya él no estará ahí. Fue un amigo de mi suegro que dijo eso. Oh, sí, un pentecostal. Él dijo, bueno, esperó 5 años y llevaba las fechas. Después le dijo, esto es lo que dijo. Sí, eso es lo que yo dije. Pero su ministerio ahora quizás sea 15, 20 veces más grande que antes. Sí, créame, espere unos 5 años más y habrá desaparecido. Lo digo por 5 años hasta que murió. Lo digo por algunos 20 años. Cada 5 años me iba a destruir. Número 8. Proverbios 29:20. El necio dice todo lo que piensa. Oh, Dios. Santiago 2 dice que uno es necio porque no refrena su lengua. No, le voy a decir lo que pienso. No tiene mucho valor. Además, nadie querrá oír lo que piensa. Decídase.
Voy a vivir mi vida promoviendo la palabra de Dios, no juicio, palabra de paz, de sanidad, de liberación, palabra de salvación y de prosperidad para los demás. Gloria a Dios. Y muchos nunca le escucharán, pero les aseguro que muchos otros le escucharán. Gloria a Dios. Este año vuelve Mariachi Cantares con la